Hola, Norelki, ¿cómo está? Muy buena Buenas tarde. tardes, licenciado. Bendiciones. Hola, Rosita, igualmente a usted, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Todo bien? Buenas Bien, tardes, gracias a licenciado. Dios. Bien, gracias, todo bien. Qué bueno. Creo que las clases son hasta el día jueves, hasta el viernes ya no tienen clases, ¿no, muchachos? No, licenciado, hasta el día jueves es el último día. ¿Por qué no van a haber clases, Lick? Por la Semana Santa, la Semana Santa empieza el lunes 3, pero recordemos que es viernes de Dolores. El viernes, yo por mí puedo dar la clase, pero allá ustedes si quieren recibir la clase, por mí no hay ningún inconveniente. Bien, vamos a continuar con la cátedra del día de hoy. Muy buenas tardes. Gracias, Martina, por encender la cámara. Ana Lucía, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Teresita. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la cátedra del día de hoy. Gracias por encender la cámara, Cristal y Gustavo. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos el día miércoles? Gracias, Sala. Muy buena tarde también. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos el día miércoles, jóvenes? Hola, Carla. Muchas gracias también. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos el día miércoles? Bien, decía yo que algo me hacía falta. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un tema muy importante. Si no tienen alguna duda, pues ahí van ustedes preguntando conforme el tiempo. El día de hoy vamos a platicar algo que es un tema muy importante y es una parte muy importante dentro de el juicio ordinario laboral, dentro de todo proceso, pero que no se le da la importancia debida. Es decir, los abogados, todos aquí tenemos nuestro carácter o todos aquí tenemos nuestro temperamento, pero ustedes han escuchado un dicho que dice, yo lo he escuchado de abogados, que dice a rogarle a los santos, ¿ya? Y no se trata que uno les ruegue a las partes, sino simplemente hacerles ver y entender las consecuencias jurídicas que tiene de una u otra manera el litigio. Y de esa cuenta, la conciliación es una parte muy importante de todo proceso. Es decir, de la vida, del proceso y de las relaciones que como seres humanos tenemos. Dentro de este programa vamos a ver los 4 puntos que engloba la conciliación, pues que es y la importancia dentro del derecho del trabajo, los caracteres de la institución, la naturaleza, la validez y el alcance y las clases de conciliación, ¿ya? Para ir entrando en materia, yo les pregunto a ustedes con sus palabras, no del ámbito legal, ¿qué comprenden ustedes por, hola Byron, buenas tardes, ¿qué comprenden ustedes por conciliación? ¿Qué creen ustedes que es la conciliación? Es un acuerdo en partes. Sí, Rosita, adelante, Cristal. Buenas tardes, licenciado. Pues es cuando hay un conflicto como entre dos partes y se busca llegar a un acuerdo. Eso sería pues una conciliación, poder resolver el conflicto. Así es, poder resolver el conflicto. Adelante, Agner, muy buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Considero que es la realización de llegar a un acuerdo entre ambas partes. Así es. La conciliación es un tema muy importante. Yo siempre hago la broma que cuando las parejas o los novios se pelean, dicen vamos a conciliar, pero en realidad uno no concilia, uno va a rogarle a la mujer porque así se trata la vida, ¿verdad? O sea, es parte del proceso. Entonces, al final, no, son mentiras, es conciliar, es fórmulas ecuánimes. Pero al final, la conciliación es un tema muy importante porque mantiene la paz, la armonía y de una u otra manera evita la conflictividad.
cuando hablamos de conciliación en el ámbito eminentemente laboral, nos referimos, tal y como lo acaban de mencionar los compañeros, a buscar esas fórmulas ecuánimes para poder finalizar un conflicto o evitar que ese conflicto que se puede iniciar llegue específicamente a los tribunales. La conciliación como tal, dentro del juicio ordinario laboral, ojo, yo creo que ustedes esto ya lo vieron en civil y no es necesario que yo profundice en la conciliación desde el punto de vista civil, sino que me voy a centrar específicamente al aspecto laboral. Cuando hablamos de la conciliación en el aspecto eminentemente laboral, nos referimos a que es una etapa procesal o es una etapa dentro del juicio en donde el juez, de una u otra manera, tiene la obligación de avenir a las partes. El juez de oficio, una vez establecidas las actitudes procesales de los demandados o del demandado, dependiendo de cuántos son, él, previo a continuar con el diligenciamiento de las pruebas, dice, vamos a parar acá y vamos a venir a las partes. Pero de conformidad con el artículo 340, segundo párrafo, vamos a empezar por lo legal. Yo les quisiera rogar si alguien me puede leer el segundo párrafo del artículo 340 del Código de Trabajo. Yo, licenciado. O Martina. 340, segundo párrafo. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Muchas gracias. Igualmente para usted, Ophelia, buena tarde. Por favor, Martina, ¿pueda leer el segundo párrafo? El segundo. El que sigue, perdón. El tercero. Ese. Sí. Ok. Si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado. Si así lo pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto. Y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. 341 de una vez, por favor, ya que me está quedando. Con gusto. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Si no hubiere conciliación alguna, el juicio proseguirá. Ok, muchas gracias, Martina. Y ahorita voy a explicar el tema. Hoy esta plática yo siempre la empiezo de lo legal a lo doctrinario. Regularmente siempre vamos de lo doctrinario a lo legal, pero les quiero explicar esto para los efectos de la cátedra. De conformidad con la ley, y conforme nos hizo favor Martina de leerlo, la etapa obligatoria de la conciliación es en el momento en que la parte demandada asuma su actitud procesal. Es decir, vuelvo y repito, llega el día de la audiencia, se presentan las partes, se identifican con sus respectivos abogados, se le da la palabra a la parte actora para que ratifique, modifique o amplíe o disminuya su demanda. Él dice, sí, ratifico en todos y cada uno de los puntos. Después le dan la palabra a la parte demandada. Recordémonos que la parte demandada puede venir y presentar excepciones dilatorias previo a contestar la demanda. Si no las presenta, puede contestar la demanda, ya sea en sentido afirmativo, parcialmente, es decir, allanándose, o en sentido negativo, interponiendo excepciones perentorias, o contesta en sentido negativo, interpone excepciones y contrademanda. Una vez tenida esa posición de la parte demandada, el juez dice, bueno, de conformidad con lo que regula el artículo 340 en su segundo párrafo, es obligatorio suspender, o sea, no suspender, sino entrar a esa etapa de conciliación. Y el juez, de una u otra manera, va a venir a las partes. ¿Ya?
Sin embargo, ustedes, para los que han ido a audiencias, o María Isabel, muy buenas tardes, María Isabel, si está por acá, ha escuchado o han escuchado que hay jueces que de una u otra manera, antes de iniciar la audiencia, antes de que se le dé la palabra a la parte actora para que ésta ratifique, modifique o amplíe su demanda, el juez regula que va a conciliar. Es más, yo he tenido audiencias en donde el juez me dice, Lick, previo a que entremos a la audiencia, yo quiero conciliar. Es decir, él no espera hasta que asuma la parte procesal demandada su actitud, sino el juez, antes de que inicie el proceso, concilia. Y no ha iniciado la audiencia. Es más, los jueces, cuando yo he tenido audiencias, más que todo el juez noveno, que es muy conciliador, muy bueno desde mi punto de vista, él dice siempre en las audiencias, iniciamos la audiencia 35 minutos después de la hora fijada, en virtud de que llevamos a o nos dimos un tiempo para conciliar. ¿Ustedes creen que eso es correcto por parte del juez, de que él inicie a conciliar antes de darle la palabra a las partes? Es decir, sin que siga el procedimiento que establece el Código de Trabajo conforme lo leyó Martina. ¿Qué piensan ustedes? Con toda confianza. Por favor, no se queden callados. Digo que es correcto, licenciado. Hola, Wanwin. ¿Por qué cree usted que es correcto? Wanwin, disculpe, no sé si se pronuncia. Porque en algún punto la conciliación sirve para resolver el conflicto. Entonces, antes de entrar a la parte donde se inicia la audiencia, ¿verdad? Si se llega a una conciliación, no estaría, ya no se vería a cabo la audiencia, ¿no? Muchas gracias. Adelante, vaya. Quiero hacer la otra parte. Gracias, Wanwin. Adelante, Byron. Lick, buenas tardes. Yo en ese sentido estaría en desacuerdo, porque la otra persona necesita ser escuchada, ¿va? Como hay un principio de que la persona debe ser escuchada también. Bueno, en ese es mi punto de vista. Muchas gracias. De eso se trata, de que platiquemos, de que dialoguemos, de que discutamos. Discutir no significa pelear. Lo que pasa es que como seres humanos, cuando dicen discutimos, automáticamente se nos va el chip a pleito, a gritos. No, discutir es dialogar y establecer nuestras posturas. No hay un debido proceso, pero hablen pues, patojos, hombre, hablen. Es bueno. Adelante, Alan. Bueno, conciliar implica que al menos no se tendrán las multas que pone el Ministerio de Trabajo, y eso se lo podría ahorrar el empleador y quedar en buenos términos con el trabajador. Aunque si es un empleado realmente indeseable, pues mejor se le paga y hasta le da un bono para que se vaya, ¿no? Para que, Okay. Puede ser que la multa sea muy grande que la del ministerio. Ok. ¿Estará por acá alguien más, por favor? ¿Alguien más? Necesito que opinen. Cuando el ser humano dice quiero, tengo, necesito, suena muy impositivo. Y perdonen que sea tan impositivo, pero sí necesito que opinen. Bueno, Adelante, yo creo José. que... Uy. Adelante, Cristal. José, quien sea. Gracias. Yo creo que la pregunta era de que si se debe hacer la conciliación sin antes llevar los siguientes pasos. Y yo creo que aquí establece el código que después de haber sido contestada la demanda, y dice aquí la reconvención que si lo viera el juez procurará a venir a las partes. Entonces, creo que va después la conciliación, de haber, como dijo el compañero, haber escuchado a qué se dijo en la demanda, qué se dijo en la contestación. Entonces, creo que va después, no iría como antes, como dijo el compañero, sin escuchar qué dicen los demás, ¿va? Antes de procurar resolver ahí la situación. Muchas gracias, Cristal. Primero siempre las damas, Ana, pero por orden, primero había pedido la palabra José y después le doy la palabra. Oigan, disculpe. Sí, Lick, yo digo que sí, es aceptable porque no sé si tiene relación, pero siento que sí, como el derecho de trabajo es poco formalista, no habría inconveniente. Ok. Muchas gracias, José. Ana.
Pienso que sí sería de gran ventaja para ambas partes porque creo que a través de una conciliación se termina el problema o el conflicto, licenciado. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Adelante, Yolanda. Participen, por favor. Es importante que... Buenas tardes, Lick. Hola. Yo pienso, Lick, o por lo que yo he vivido, la conciliación podría ser antes, para no llegar en un momento a tiempos más largos, periodos más largos de que no se resuelva. Ok, muchas gracias. Lo digo porque yo ya lo viví, ya conciliamos antes y pues me resolvieron. Ok. Esa ¿Y es mi cómo lo opinión. vivió Yolanda antes de que iniciara el proceso? Sí, antes del proceso, Lick. Ok. El juez antes de que iniciara el proceso le dijo, ¿quieren conciliar? O el juez vino, ahorita le doy la palabra. Antes. Ajá. Él antes dijo que si queríamos conciliar, que nos iba a dar cierto tiempo para poder conciliar. Y pues tomamos el tiempo para conversar ambas partes y llegamos a conciliación y se acabó. Ok. ¿Y le dieron pagos mensuales o un solo pago? Como cuéntenos su caso sin cantidades. Me dieron un pago. Después se pactó darme otros 2 pagos y ahí se terminó. Y usted aceptó, obviamente, ¿verdad? Sí, aceptamos. Ok. Pero ahí Gracias. terminó. Gracias. Adelante, Carla. Buenas tardes, licenciado. Yo creo que todo tiene que ver con lo que usted decía al principio. Todos somos diferentes y pensamos diferentes. En mi caso, yo sí sería, o sea, estaría a favor de que el juez, antes de que, ¿verdad? Que sí haya una conciliación antes, ¿verdad? Okay. Y, pues, por ejemplo, el caso de ahorita de que nos comparte Yolanda, creo que sí es pues eso es un testimonio de que sí funciona, ¿no? Sí. Aquí hay un tema muy importante. Bueno, ¿alguien más quiere opinar antes de yo? Perdón, Ingrid, adelante. Licenciada, buenas tardes. Hola. Yo no sé si aquí aplica lo del Código Procesal Civil y Mercantil, pero en el artículo 97 nos dice que el juez de parte o de oficio puede conciliar, pero no sé si aplica este artículo aquí en este caso. Ok, ahí usted ya está dando parte de la respuesta. Ahí vamos a entrelazarlo con el artículo 326, ¿ya? Del Código del Trabajo. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más? Con toda confianza. La conciliación es un tema muy importante porque lo ideal sería que todos los abogados que nos dedicamos al litigio fuéramos conciliadores. Si alguien quiere opinar, puede levantar la mano. Bien, el código, bueno, el Código de Trabajo regula. Alan, no sé si usted quiere hablar. Bueno, yo no era de trabajo, era otro litigio que llevé y alguien me estaba demandando, ¿no? Ajá. Y al momento de la audiencia que nos tocó la parte esta de conciliación, el demandante no cometió el error de no hablarme antes qué quería él, sino que él quería que todo se hiciera en el proceso. Entonces yo me indigné mucho porque en la conciliación yo podía perder más de lo que él me estaba pidiendo en la demanda y preferí decir que no conciliaba y que era mi opción, como dice el Código Procesal Civil y Mercantil, que es voluntaria la conciliación. Entonces yo aireadamente le dije que no iba a conciliar porque no sabía cuáles eran sus pretensiones y que eso me lo pudo haber dicho antes y yo podía realmente no estar de acuerdo. Y no acepté la conciliación. Fue algo muy feo ahí porque el que estaba en función de juez casi me obligó y luego no, es mi voluntad y no voy a conciliar. Y ahí terminó la audiencia, como que no concilié, pero es voluntaria, no es obligatoria. Así es, vean, aquí hay un tema muy importante. Uno de abogado, cuando está en litigio, uno tiene que ver el proceso desde afuera, abstracto. Hay abogados, y lo digo con mucho respeto, yo siempre soy muy respetuoso, ustedes lo saben, pero lo digo con mucho respeto a las mujeres que están acá porque me ha pasado mucho en los divorcios.
las mujeres se compenetran mucho en los divorcios, las abogadas, que cuando tenemos audiencias de divorcio, miren ustedes, como que ella es la que está afectada. Entonces el juez, sí, es normal pues, porque yo, mi hermano que en paz descanse, una vez estábamos viendo un programa en el Animal Planet y me dice, mira vos, estábamos viendo un programa de los monitos, de los chimpancés, y me dice, mírate el mono pelea por darle la comida al monito. Y vos que te vas a tribunales a demandar a los hombres para que le den de comer a los hijos. Entonces mi hermano, sin ser abogado, hizo un análisis y tiene razón. Le dije, o sea, yo tengo que estar demandando a esos hombres ingratos para que le den de comer a los hijos. Y entonces al final, el animal por naturaleza defiende para darle comer a su monito. Cuando uno de abogado está defendiendo un caso, uno tiene que abstraerse sin perder obviamente la imparcialidad o sin perder el objetivo que es finalizar un proceso. Yo les quisiera suplicar que aquí vamos a leer y por eso les quería preguntar cuáles eran sus posiciones, porque recordémonos que de conformidad con la Constitución, Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, y obviamente es republicano, y tenemos, adelante Ingrid, no sé si usted quiere hablar. Perdón, Lick, me equivoqué. Ok, no se preocupe. Entonces, y de conformidad con la Constitución, tenemos 3 poderes. El organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial. Y cada uno se va a regir por sus propias leyes. Es correcto, ¿verdad? Entonces, el organismo legislativo, pues obviamente tiene sus propias leyes y ahí está, ya regresé. Entonces, aquí estoy. Entonces, si alguien trabaja en Claro, ya les dije, por favor, pongan la queja, porque supuestamente esto no sé cuántas gigas son y no me sirven aquí en la oficina. Entonces, cuando estamos hablando del organismo legislativo, judicial, ejecutivo, independientemente que cada ministerio, y aquí es donde viene la correlación, independientemente que cada ministerio tenga su reglamento orgánico interno, es decir, su ROI, tenga su plan estratégico institucional, se debe de sujetar a una ley general que es la ley del organismo ejecutivo. Tenemos la ley general que es la ley del organismo judicial, que independientemente que cada área del derecho, ya sea penal, laboral y civil, mercantil, tenga sus propias normas y procedimientos, hay una ley general que todos los trabajadores del organismo judicial siempre deben de observar y deben de darle cumplimiento, que es la ley del organismo judicial. Y aquí les estoy dando una pregunta de privado que lamentablemente muchas personas, porque yo aquí les estoy dando tips, muchachos, y de una vez preparándolos para los privados. Pero yo me he dado cuenta que y por el nerviosismo y por lo que pasa, lo que conlleva un examen técnico profesional, los muchachos a veces, estando en el examen, se ponen nerviosos, no a veces, regularmente siempre se ponen nerviosos y no ubican las normas. Entonces, yo les quisiera suplicar, por favor, y aquí les va la respuesta, si es válido o no es válido la conciliación antes del proceso. Esta ley del organismo judicial, para los que ustedes quieran litigar, la tienen que leer sí o sí, ¿ya? Porque es la ley general. Alguien que me lea, por favor, el artículo 66, solo en su primer párrafo, de la ley del organismo judicial. Recuerdan que las pedí cuando iniciamos la clase, les dije que tenían que tener su ley. Adelante, Martina. Gracias, licenciado. 66, ¿verdad?
¿Hasta dónde, licenciado? Perdón. Solo léame el primer párrafo y yo le voy a decir qué inciso necesitamos que lea. Ah, bueno. Los jueces tienen facultad. Ahí dice facultades generales, ¿verdad? En la mía, sí, en el título, artículo 66, facultades generales. Los jueces tienen facultad. Sí. Ah. Ahí, permítame, Martina. Facultades generales. Es decir, independientemente de todas las facultades que le otorga la ley específica al juez, todos los jueces de la materia, independientemente qué juez sea, tiene facultades generales. Y por favor, Martina, léame el inciso E. E de elefante. Pregunta de privado y anótenlo, por favor, ahí en el 340, segundo párrafo. Se relaciona con el inciso E, artículo 66 de la LOG. Adicionado por el artículo 6 del decreto 59-2005 al Congreso de la República. Así. Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo. Permítame, Martina, permítame. Vamos a ir leyendo por partes, por favor, ¿oye? Ajá. Va, y leamos despacio, por favor, y las comas. Empecemos, por favor. Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que corresponderán a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso, lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal, se estará a lo que dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante un juez constituirán título ejecutivo para las partes signatarias en lo que a cada quien le corresponda. Gracias, Martina. Es decir, hasta antes del año 2005, este inciso no se encontraba y existía una mora judicial. Entonces, ¿qué hicieron los padres de la patria? Vinieron y a proposición del organismo o a propuesta del organismo judicial le dijeron, miren, es tanta la mora procesal que tenemos que si ustedes a los jueces le otorgan esa potestad y facultad de que previo a que inicie el proceso se dé una conciliación, siempre y cuando se respeten los parámetros constitucionales, lo pueden hacer. Entonces fue una discusión muy interesante que se emitió este decreto que es el 59-2005. Para el que lo quiera descargar puede ingresar a la página del Congreso y ahí están los considerandos del por qué es una serie de reformas a la ley de organismo judicial. Entonces de esa cuenta sí leemos para... perdón, Ana Lucía. Sí, licenciado, yo no sé, tal vez me puede responder esto. No le hallo mucho sentido o no sé si es porque aún no he comprendido, pero no veo el por qué las partes, si tienen la idea de en algún momento llegar a una conciliación, ¿por qué esperan hasta iniciar un proceso? O sea, ¿por qué no antes de, como usted ha mencionado a veces, ¿por qué no antes de pisar un tribunal, si la parte que está demandando piensa o dice, ok, tal vez en un futuro yo quiero ponerme de acuerdo con otra parte, ¿por qué el evitarse llegar a eso y ya iniciar un proceso? Cuando el juez viene y le pregunta si quiere alguna parte llegar a la conciliación, ahí responder cuando podrían hacerlo previo a comenzar todo ese trámite. Yo le tengo una respuesta que no es la verdad absoluta, pero es una respuesta que abarca el 90% de lo que usted está preguntando. Hay algo que se llama la fenomenología del ser humano. ¿Saben ustedes qué es la fenomenología del ser humano? No, yo no. Yo no había escuchado eso. Y aquí estamos para aprender. Cuando me refiero a la fenomenología del ser humano, se refiere específicamente a que es entender
el por qué el ser humano actúa de distinta manera. Y estaba esperando esta pregunta, y gracias por hacer, Ana Lucía. Estaba esperando, Ana Lucía, que alguien me hiciera esa pregunta, porque es importante aclararlo. ¿Por qué esperar hasta que lleguen a juicio? Se recuerdan que a ustedes creo que les he dicho que yo siempre la relación laboral la comparo con una relación matrimonial, una relación de noviazgo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando son novios las personas y de una, gracias por encender su cámara, Ana Lucía, y son novios y se termina todo y se acabó el asunto? ¿Y qué dice la mujer? No lo vuelvo a ver en mi vida y aunque me ruegue no lo voy a aceptar. Y el hombre también dice, no, que no sé qué. Pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, viene Navidad, entra el sentimentalismo, viene Año Nuevo, viene el cumpleaños. ¿Y qué es lo que quiere hacer uno? Ya estará con alguien más, ya me olvidó. ¿Será que si lo llamo? ¿Será que si lo llamo me va a contestar? Ustedes dirán qué irrisorio, qué ridículo este ejemplo que usted está dando. Pero ya les voy a decir por qué. Porque al final, ustedes han trabajado con barro alguna vez en su vida. Sí, licenciado. Ok. El barro, Martina, cuando uno está haciendo las vasijas de barro, o no sé si ustedes han escuchado, bien, tan patojos pues, pero lo han escuchado, los adobes, las casas que se hacían antes con adobe, o los block. Cuando uno hace block, o cuando uno hace adobe, uno hace barro, al final, si uno hace una vasija de barro en el momento y quiere transportarla a otro lugar, no lo va a poder hacer porque el barro está fresco y se va a desmoronar, ¿ya? Y, por ejemplo, si uno ensucia una pared con barro o con la tierra, el adobe, y la quiere limpiar en el momento, no lo va a poder hacer, porque entre más uno quiera limpiar la pared con ese mismo barro, más se va a ensuciar. Pero si uno espera pasar o uno deja que pase una semana, 2 semanas, 3 semanas, solito el barro se va cayendo. ¿Le explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la relación laboral? Cuando termina la relación laboral dicen, no es justo que mi patrono me quite el trabajo, no es justo que me despida, no es justo que yo di todo por el todo, o los patronos lo que dicen, es un malagradecido, es un ingrato porque le di A, B, C y D y me pagó de esta manera. ¿Y qué hace el trabajador? ¿Qué voy a hacer? Ya no voy a encontrar otro trabajo. O sea, nos ahogamos, como decimos, en un vaso con agua. Entonces, regularmente, y eso no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, cuando uno presenta, por eso ustedes en derecho penal han escuchado que dice que se puede cometer acciones en un estado de emoción violenta. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando, y ponen el ejemplo claro, cuando encuentran, porque el hombre regularmente es el más fiel, pero cuando encuentran, cuando la mujer encuentra al hombre con alguien más. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Yo he tenido casos en donde la mujer le ha quebrado los vidrios de los carros a los hombres, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando ya llegan a los tribunales, presentan la demanda bajo efectos de enojos. Ustedes han escuchado que cuando hablamos de todo lo referente a los temas cerebrales, cuando hablamos de la dopamina, la oxitocina, la serotonina, ¿ya? ¿Cuál es la hormona del estrés? ¿O cuál es la hormona que produce el estrés? Cortisol, licenciado. Cortisol. Sí, el cortisol, Lic. Exactamente, a ustedes se les sube el cortisol cuando este ingrato les dice que hablen y que hablen y que hablen, y al final, pues obviamente se ponen nerviosos. Entonces, ¿por qué pasó esto, Ana Lucía y compañeros? Porque hay trabajadores que al mes de haber sido despedidos, y a mí me ha pasado, consiguen un nuevo trabajo y dicen, no me interesa la demanda, no me interesa estar peleando. Entonces, el día de la audiencia, mire, yo mejor no voy a ir. No, hombre, vayamos, les digo yo, y conciliamos. A usted le interesa, mira, a mí lo que me interesa es que me paguen. Yo pensé que en ese momento, ya al final no me iban a pagar, pero resulta que gracias a Dios encontré un trabajo, entonces no me interesa.
Entonces, a eso se le llama la fenomenología del ser humano. Y cuando se dio esta modificación a la ley del organismo judicial, pues obviamente se presentaron unos estudios de psicólogos. Esto pasa mucho también, por eso es que ustedes van a encontrar con los divorcios, porque es un tema bien complejo y más duro, que los jueces antes de la audiencia también quieren conciliar. ¿Por qué? Porque ya han bajado los niveles de estrés, ¿ya? Y las hormonas, las neuronas, lo que ustedes quieran denominarle, ya han estado en un nivel. Por eso es que dicen que hay que esperar que baje las cosas. Porque yo he llevado divorcios en donde, miren ustedes, nos hemos peleado y se han sacado a la generación que quien sale a reducir son las madrecitas de ambos, ¿verdad? Entonces, y dicen ya no más, y ya no más, y ya no más. Y al final, el día de la audiencia, resulta que se reconcilian. Entonces, quien sale ganando, pues obviamente es la pareja. Entonces, al final, ahorita voy Yolanda y Byron. Al final, ese es el sentido, Ana Lucía. Claro que no tiene lógica, pero en el caso que usted se está poniendo a la vista, o el caso que Alan nos puso a la vista, dice, no, yo no quise por esto, yo no quise porque me lo hubiera dicho antes. Entonces, acá no se trata de que uno pierda el orgullo. Aquí hay algo que uno tiene que hacer en la conciliación, que es actuar de manera inteligente y actuar con cabeza fría. ¿Por qué? Porque Alan nos dijo, no, porque me lo hubiera dicho antes. Entonces, ustedes han escuchado que en Argentina se menciona mucho una palabra que se llama la pampa. No sé si lo han escuchado ustedes alguna vez. No, licenciado. ¿No? La pampa es la llanura, es el gramo, es el monte, exactamente, la pampa argentina. Entonces, al final, la pampa es la calle, pues, para que ese es el pasto, es la tierra en donde se mantienen exactamente los llanos. Entonces, hay un dicho argentino que dice, sobre la pampa mi caballo, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Es decir, que lo que yo diga es palabra de rey. Entonces, cuando uno está en esa actitud, es mejor que presenten la demanda y ya conforme pasan los meses, conforme pasan los días, a mí me ha pasado. Llegamos a las audiencias y me dicen, mire, Lick, pobre el trabajador, va usted, yo sí voy a acceder, es más, ¿sabe qué le voy a decir al juez? Que disculpe, y hay patronos que le piden disculpas a los trabajadores, mira, disculpa, tenés razón, te despedí en un momento que no pensé, pero es que vos también, porque ahí sale el siempre, ¿va? Porque no solo es que el otro tenga la culpa, sino, pero vos también no colaboraste por esto y esto y esto, pero está bien, pues te voy a pagar lo que querés. Entonces, ahí es donde la función de un abogado tiene que entrar antes, ¿ya? Entonces, ese es el sentido, Ana Lucía y compañeros, del por qué a algunos tal vez no les hace eco el por qué conciliar hasta ese momento, pero sí tiene sus razones eminentemente emocionales y psicológicas, más que todo psicológicas. Hagan la prueba ustedes, cuando ustedes, espero y no pues, porque espero tengan una larga vida y una vida placentera con sus parejas, pero si se pelean con los novios, ya, al final no lo quieren ver una semana, pero a la semana ya está extrañando. Entonces, al final, las palabras que se dijeron, pues obviamente ya se repiensa. Por eso hay un dicho que cuesta mucho aplicar, que cuando uno está enojado no debe decir palabras hirientes, ¿ya? Cuando uno está enojado, y eso yo perdón la molestia, no soy terapeuta familiar, pero sí soy conciliador de parejas, y le digo al hombre, no es que uno se deje, pero regularmente el carácter explosivo, pues obviamente hay veces que lo tienen las dos personas, pero si el hombre es explosivo y la mujer también, no van a llegar a ningún resultado. Entonces, la mujer por naturaleza es la que siempre tiene la razón, porque tiene un sexto sentido más desarrollado que el hombre, porque un hombre es muy impulsivo, y en cambio la mujer es más analítica en algunos casos, en otros pues es distinto, pues porque todos somos así. Pero cuando la mujer alega y alega y alega y alega y alega, por eso está aquel dicho que dice que tiene la última palabra es el hombre. ¿Y qué dice el hombre? Sí, mi amor, como tú digas. Así de sencillo. Y no es que la mujer mande, sino simplemente yo le digo a mis clientes, si ella está alegando,
usted no le conteste nada. Espere 1 o 2 días y ya se arreglan las cosas. Ese es el sentido, Ana Lucía y compañeros, del por qué se dio esta reforma y por qué la conciliación. Yo los invito a que ustedes puedan leer más de este tema porque les va a servir no solo para derecho laboral, sino para derecho penal, porque el artículo 66 regula: en lo penal se estará lo que dispongan las leyes de la materia. Hoy yo fui a hacer un mandado a San Cristóbal y llevo un proceso penal muy fuerte en Villanueva de unas invasiones de tierras. Y se los cuento no porque de una u otra manera, sí se los puedo contar porque no estoy diciendo nombres. Este es un cliente que compró una extensión de tierra y obviamente están invadidas. Entonces, pero el líder, con la figura de que es el protector de todos los invasores, porque son más de 500 invasores, les estaba vendiendo tierras a ellos y les decía, cargaba un folder y decía: miren, yo soy el dueño y aquí dice que yo soy el propietario de eso. Lamentablemente es gente que, si utilizara ese liderazgo negativo que tiene para algo positivo, fueran grandes líderes, y son líderes pero lo negativo. Pero quisimos hablar con él de manera respetuosa. Y miren, el hombre nos sacaba armas, nos amenazaba. ¿Y qué fue lo que hicimos? Yo, perdón la muestra, soy un hombre de derecho. Le dije a mi cliente: no nos metamos a pelear, no nos vamos a rebajar a lo que él quiere. Entonces iniciamos todo el proceso penal, iniciamos todo el tema penal, solicitamos, pusimos énfasis en el Ministerio Público, les demostramos que efectivamente él estaba usurpando y estaba engañando a las personas, porque cuando uno, vean ustedes, todos en esta vida nos vamos a ir tarde o temprano, y lo único que todos tenemos seguro, pues obviamente es que nos van a ir a dejar nuestros restos en algún cementerio y nos van a poner ahí en la lápida, pues obviamente el nombre. Pero todos luchamos por tener una casita propia, por tener específicamente un bien, para de una u otra manera gozarlo o dejarlo a nuestros herederos, si así lo consideramos. Y esa pobre gente estaba siendo, y no quiero aburrir, pero es un buen ejemplo de la conciliación, esa pobre gente estaba siendo engañada porque mi cliente está dando los terrenos en 50,000 quetzales y todavía en pagos, y él estaba dando los terrenos en 35,000 quetzales en un solo pago, y no les estaba dando escrituras. Entonces, cuando les dijimos a él que saliera, se portó, casi nos quemaba una vez porque fue a 3 galones de gasolina y toda la cuestión. Pero ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue irnos con el Ministerio Público, le dijimos: mire, aquí hay delitos, y sí estuvimos presionando hasta que el Ministerio Público emitió las órdenes de captura. Y los capturaron a los 3, porque eran 3 hermanos, o son 3 hermanos. Salimos de una audiencia ya como a las 11 de la noche de Villanueva, los ligaron a proceso y les pusieron restricciones. Hoy, que el acto conclusivo se presenta ya más que todo en el mes de julio, le llamo a la fiscal y le digo: mire, fiscal, tengo algunas pruebas que le pueden servir para su acto conclusivo. Y me dice: mire, Lick, fíjese que se acercó el abogado de la otra parte y quieren conciliar. Pero después de que casi nos queman, después de que están engañando a las personas, son 500 familias que de una u otra manera nosotros estamos regularizando. Ahorita voy a llevar la propiedad porque les queremos dar su propiedad. Y les cobran 25 quetzales a cada familia, cada sábado, por brindarles seguridad. O sea, el negocio de ellos es esa minita de oro, ¿ya? Entonces, si ponemos 25 por 400 familias, ellos cada sábado se llevan 10,000 quetzalitos sin pagar impuestos, sin nada, y solo según por brindar seguridad. Entonces, ¿qué creen que hizo Jesús Arbizu ahorita cuando llamó a mediodía? ¿Adopté la actitud de Alan? No. ¿Cómo? O sea, casi nos queman. Entonces dije yo solito en el carro: bueno, esa es mi posición de abogado. Yo como abogado no lo haría, porque también es un tema de liderazgo y es un tema de poder hacia las personas, porque ellos estaban teniendo un hermetismo y un terrorismo ante la comunidad. Y cuando ellos ya vieron que de una u otra manera se capturaron a estos 3, la paz está regresando. Entonces, ¿pero por qué les pongo este ejemplo? Porque regula: en lo penal estará lo que disponga la ley de la materia. La ley de la materia regula que si hay voluntad de las partes en conciliar, entonces al final todo cae en la conciliación. Entonces, hay de conciliación a conciliaciones. En este caso, no es que yo sea engreído, no es que yo sea necio ni soberbio, pero ante el interés particular, que es el de mi cliente y el de nosotros,
prevalece el interés general, que es toda la comunidad. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir. Ya se me está olvidando la Lucía, ya con esto me callo. Entonces, al final, ustedes tienen que ir viendo ese tema, ¿vieron? Pero les quería comentar este caso porque no solo es conciliar, es también establecer las normas y las pautas de conciliar. Adelante, así es, son gruesos, Gustavo. Adelante, Byron. Pero para eso somos abogados. Bueno, yo quería comentarle en ese sentido de que, bueno, es muy importante conocer esos temas psicológicos como lo que usted mencionaba, porque de alguna manera uno puede arreglar conflictos de la manera más amena, se puede decir, ¿va? Como usted dice, como por ejemplo extrajudicial, ¿va? Hay cosas de que se pueden arreglar extrajudicial y uno como abogado puede resolverlos de esa manera, siempre y cuando utilizando la psicología y teniendo bastantes conocimientos amplios, ¿va? Así como, por ejemplo, podemos decir de que el ser humano consta de dos personalidades, ¿verdad? Tanto la personalidad como, por ejemplo, instintiva como conativa, ¿va? Conativa quiere decir que, bueno, que tiene un razonamiento completo, ¿va? Pero instintiva de que se va a través de lo que es la parte, como le podemos decir, parte animal, donde no actuamos, ¿va? Y como existen solo tres reinos, ¿va? Reino animal, vegetal y mineral, ¿va? Entonces, nosotros constamos de dos partes, ¿va? Entonces, sí es un poquito conflictivo y es necesario tener una parte de conocimiento psicológico, ¿va? Eso sería de... No, gracias. De hecho, yo los invito a ustedes, todos los abogados, porque se recuerdan que yo les dije a ustedes, así es, felicitaciones, Byron, se recuerdan que yo les dije a ustedes que cuando habláramos de conciliación me iba a dedicar una clase a esto, porque al final la conciliación es el punto toral, y eso que solo llevamos 2 diapositivas, pero no son muchas, es el punto toral de la resolución de conflictos. Y uno, por eso hay un dicho coloquial que dice que uno tiene que tener madera para estos casos. Y ustedes, no es por chaquetearlo, yo les veo a través de las cámaras que están interesados y tienen potencial para ser abogados. Entonces, es de ir nada más siendo ustedes permisibles hasta donde les permita la ley y principalmente sus principios y sus valores, ¿ya? Porque en este caso que nos comenta o que les comento, ya hemos sido amenazados, ya nos han seguido, pero los clientes o las familias que sí, de una u otra manera llegaron a invadir confían en nosotros, ¿ya? Y al final es un tema que uno tiene que brindarle esa seguridad al cliente, pero también decirle al cliente, si nos vamos peleando y si vamos a pelear y si yo me pongo con el cliente a pelear, no vamos a llegar a nada. Es más, yo creo que les conté a ustedes de un caso que llevé en donde me encontré en un supermercado al abogado y a la abogada ya no me habló. Entonces hasta la fecha y seguimos, somos colegas, pues. Entonces al final es un tema muy importante. Por eso les digo que la conciliación desde un punto de vista o el alcance de esa institución es la concesión mutua entre las partes de la relación procesal. Y en derecho de trabajo, recordémonos, ¿por qué creen ustedes que se le llaman irrenunciables? Porque no se pueden renunciar a ellas. Y si yo quiero renunciar, Cristal, y si digo, miren, no me las pague. No se puede, porque así está establecido, es algo que sí o sí le pertenece. Así es decir, recordémonos que ya han comprendido ustedes que la indemnización es esa cantidad de dinero que se le debe de pagar al trabajador si se le despide sin su culpa o sin su responsabilidad. Y las irrenunciables, tal y como lo establece Cristal, está el 106 de la Constitución que regula qué son derechos irrenunciables. ¿Alguien que me lea el 106 de la Constitución, por favor? Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento,
las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretará en el sentido más favorable para los trabajadores. Gracias, Cristal. Y ya que está ahí, por favor, léame el inciso B del cuarto considerando del Código de Trabajo. Ahí pueden ir haciendo ustedes su correlación o su relación de leyes y a ese cuarto considerando le pueden consignar relacionarse con el 106 constitucional. Inciso B, licenciado. Sí. Ok. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para este, y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva y, de manera muy especial, por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Ok. ¿Por qué les supliqué que leyeran esto? Porque al final, por naturaleza, las prestaciones irrenunciables, va la redundancia, son irrenunciables. Y cuando entramos en una negociación, yo les digo a mis clientes, bueno, las irrenunciables, de eso no concilien. O sea, de eso no hay conciliación porque sí o sí se les debe de pagar. Y eso, aunque usted quiera renunciar, negociar, el juez, nos disculpe la palabra, nos va a mandar por un tubo, digo, porque el cliente a veces hay que hablarles de manera coloquial, no es que les esté faltando respeto a ustedes en la cátedra, oyeron, no lo malinterpreten, pero le digo a mis clientes, el juez nos va a mandar por un tubo, les digo. Entonces, ¿para qué vamos a entrar es más, vamos a poner bravo al trabajador? Entonces se le dice, aquí está su pago por las prestaciones irrenunciables, sin embargo, sí podemos entrar a una negociación por la posible o el posible pago de esa supuesta indemnización. Porque recordémonos que la indemnización es susceptible de demostrar. Y ahí hay muchos supuestos y muchos preceptos. ¿Ya? Entonces, al final, el juez es el que va a decidir si específicamente procede o no procede la indemnización. Entonces, al final, la indemnización lo que conlleva es la condena para el pago de daños y perjuicios y la condena para las costas judiciales. Entonces, regularmente, no regularmente, cuando un juez concilia, siempre concilia con la indemnización. Y ustedes van a escuchar, Dios mediante, cuando estén en audiencias, que el juez siempre les va a decir, bueno, ¿cuánto es las irrenunciables? 20,000 quetzales. Las irrenunciables, eso no entra a conciliar. Entramos a conciliar la posible indemnización. Y ahí le hace ver al patrono que de una u otra manera tiene la obligación de pagarle porque si es condenado, es decir, condenado no de maldito condenado, sino condenado de estar sentenciado, le va a tocar que pagar él la indemnización y los daños y perjuicios. Entonces, sobre esa base en derecho de trabajo, sí pueden ustedes conciliar y ya van a ver ustedes las clases de conciliación y la función que tenemos los abogados para poder conciliar, porque esa se le llama una conciliación extrajudicial. ¿Me explico? Estos son temas que al final lo he ido hablando ahorita conforme. Sí, así es, Gustavo, que incluyen todas, dice Gustavo, este tipo de cosas me recuerda cuando veo un anuncio de trabajo y dicen que incluye todas las prestaciones de ley, pero si las prestaciones no son opcionales. Es un tema bien complejo, ¿ya? Porque al final, recordémonos que cuando uno acepta un trabajo, uno tiene la necesidad del mismo y uno a veces acepta condiciones fuera de ley por esa misma necesidad, máximo cuando son madres solteras. Vuelvo y repito a lo que me decía mi hermano, que en paz descanse, vos luchando en tribunales y los monos dándole de comer a sus hijos. Entonces, por eso es que existe mucho desempleo. Entonces, así es, Gustavo. Entonces, por eso es un tema muy importante de saber bien, y aquí es tema de familia, pero consejo para las mujeres, sepan escoger bien, o sea, realmente, y los hombres tengan la responsabilidad, o sea,
sean hombres. El ser hombre no es, recuérdese que hombre no es el que anda con muchas mujeres, hombre es el que enamora a la misma mujer todos los días, ¿ya? Y así como somos hombres, andar cantineando algunas, seamos hombres también, bueno, no seamos, ¿va? Porque yo, gracias a Dios, sí estoy fuera de eso, pero sean hombres para ser responsables de ser responsable. Claro, no hombres, no porque no me gusta la mujer, me encanta la mujer, vengo de una madre, tengo hermanas, sobrinas, sino simplemente no es mi forma de ser, lo aclaro, no soy santo, pero no es mi forma de ser andar engañando mujeres, no, tarde o temprano nos vamos a ir de este mundo y le tenemos que entregar cuentas a un ser supremo. Entonces, pero al final pasan, ¿por qué menciono esto? Porque pasa mucho el tema de que hay la mayoría de mujeres, y es un dato estadístico, que acepta trabajos inferiores a lo que establece la ley por mantener a los hijos, porque desgraciadamente, si no vayan a ver ustedes, no sé si ya sacaron ustedes sus pasantías civiles, pero al final en los tribunales de familia la cantidad de demandas que hay es por alimentos, ¿ya? Entonces yo los invito, eso es un tema público. Entonces, ¿conocen los juzgados de familia? Sí, licenciado. ¿Dónde? En el edificio Lucky, a un costado del Palacio Nacional de la Cultura. Así es. Ustedes pueden ir al tercer nivel y preguntar para fines académicos, digan si tienen un dato estadístico de todas las demandas que se presentan por pensión alimenticia. Y ahí les van a dar una cantidad de alimentos. ¿Ya? Entonces, al final... Sí, adelante, Orlando. Yo demandé por pensión alimenticia también. Ah, ya vio, qué pena usted. Sí, hombre, mire usted, esos hombres, mis colegas, nos hacen quedar mal los buenos hombres. No soy santo, pues, pero al final, no, o sea, no. Recordemos que le había muchas vueltas. Pero lo que les quiero decir es que la conciliación aplica para todo. Y ojalá le haya ido bien, o yo adelante, por lo que veo, sí. Sí. Me fue bien. Yo le di seguimiento al caso, pero sí me fue bien. Oh. Y ya no regrese con el tipo, por favor. No, pero ya está muerto, Lee. ¿En su corazón o en el mundo? No, del mundo, ya está muerto. Qué pena, y pésame para usted. Bueno. No, hombre. Nada que ver, Lee. Bueno, pero es joven, usted puede hacer su vida, es normal. Entonces, ya le dieron, dice Alan, no, pues al final es tema bien complejo. Entonces, ¿qué es la conciliación? A ustedes que les gusta, ya lo hemos visto. ¿Qué es la conciliación entonces? La conciliación puede definirse como la etapa del proceso en la que el juez de trabajo, una vez enterado de las posiciones de ambas partes dentro del juicio, procura el avenimiento de las mismas proponiendo fórmulas ecuánimes de arreglo con la finalidad de evitar el trámite del proceso y ponerle fin al mismo mediante la suscripción de un convenio que adquiere carácter de título ejecutivo. Ojo, esta es una definición desde el ámbito laboral, pero ya hemos visto que la ley de órgano judicial regula que puede conciliarse incluso antes de iniciar la audiencia, ¿verdad? Entonces, por lo que, y ahí se responde a la pregunta que decía Ana Lucía, que no le encontraba sentido, pero yo los invito a leer libros, si ustedes en un tiempo libre que tengan, yo sé que están atareados con trabajo y todo, pero un consejo les doy, el abogado debe de leer todos los días y ustedes tienen que leer libros. Miren, cuando vienen aquí a la oficina uno sirve de terapeuta de las personas, de consejero matrimonial, de consejero sexual, de consejero económico, de carpintero, de albañil, de lo que sea, porque los clientes le preguntan de todo a uno. Entonces, mi consejo para ustedes es que lean de todo. Lean, porque el leer obviamente nos da un acervo cultural, es más amplio, nos da conocimiento y nos da pues específicamente, como decía Byron, ese análisis crítico de poder analizar la mente del ser humano. Y ojo, Dios mediante nos dé vida y nos veamos, si ustedes lo consideran, el próximo semestre. Espero que ya les guste mi clase y no me digan, nos metimos a la G solo porque la G está, pero ya vamos a ver específicamente en los pactos colectivos. No, para nada. Ya, por lo menos van cambiando esa percepción. Estoy molestando, Rosita, gracias. Entonces, en los pactos colectivos, perdón, una muestra, he negociado cantidad de pactos colectivos y en los pactos colectivos persevera mucho, ¿ya? Gracias, Gustavo, persevera mucho la forma de negociar.
Exactamente, Carla, y ayuda también a la ortografía. O sea, la ortografía es un tema muy importante. Y por eso, vuelvo y repito, ¿se recuerdan cuando les dije a ustedes, lean por favor y léanme los artículos? Porque es preferible que nos confundamos acá y que no se van a confundir ustedes en una audiencia. Porque pues aquí todos ya somos conocidos, pues y aquí nos molestamos todos y el que no aguanta pues pierde. Pero al final es mejor que leamos aquí. Entonces, sí, mi consejo es que ustedes lean lo más que puedan. Así es. Gracias, Rosita. El próximo semestre yo siempre doy en la noche. No sé si me van a poner en la noche, pero al final, pues lo que les quiero decir es que ahí, si ustedes ingresan conmigo, vamos a ver bien los temas de negociación colectiva. Entonces, en los pactos colectivos es un tema bien complejo. Teniendo en cuenta ya la conciliación, pues esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Concepto de importancia, el concepto, pues obviamente es la institución más importante que tiene toda fase del proceso, no solo el ámbito laboral, y la conciliación como tal, palabra clave, consiste, gracias Rosita, consiste en ese acuerdo de voluntades recíprocas. Ojo, recíprocas. La conciliación no es como me hace mi cliente, te voy a dar esto, pero te recordás, no hombre, ya no hablen cosas, o sea, ya no. O sea, o yo siempre le digo a mis clientes cuando los asesoro acá con las parejas, perdón que mencione esto, pero es que siempre va la conciliación. La mujer por naturaleza es linda, por eso lo he hecho de ser mujer. Yo creo que les dije a ustedes, la mujer, yo la admiro por naturaleza obviamente, pero expone su vida para traer vida al mundo, expone su cuerpo para traer hijos al mundo y expone toda su vida para traer, para cuidar a los hijos, pequeños los problemas, y grandes los hijos, grandes los problemas. Pero la mujer tiene esa peculiaridad que tiene una mente muy, muy capaz, que tiende a recordar todo. Yo tengo un cliente una vez que ya estábamos llegando a una conciliación y me dice la mujer, Lick, yo le había dicho que sí, pero me recordé que hace 7 años él hizo esto y esto y esto. Entonces, miren ustedes, yo ya mero me reí ahí, pero obviamente dije, oh, me quedé callado y le dije, bien, perdona, Ana. Y le dije, mire, fíjese que su esposa dice que sí, pero quiere que usted le aclare lo que pasó hace 7 años. Y no le voy a decir lo que me dijo mi cliente, me dijo, a la gran, Lick, yo no sé ni qué pasó. Pues ella sí lo sabe y se lo va a decir. Ya llegamos a un acuerdo, solo escúchela, por favor. Y ese punto nos costó 3 horas. Y hasta que él le dijo a ella, mira, sí te amo, pero no me estés, no le voy a decir las palabras, pues, pero llegamos a una conciliación. Entonces la conciliación no significa venir y estarse reprochando las cosas. Eso es lo bonito de la litigada con las clases, que uno puede ponerles ejemplos a ustedes verídicos, ¿ya? Y al final, ya ustedes, Dios mediante, van a establecer su propio análisis conforme los casos que ustedes lleven. Entonces, estas diapositivas ahí se recuerdan que se las voy a trasladar, ¿oyeron? Muchas gracias, Martina. Pues ahí estamos tratando de aprender con ustedes. ¿Cuáles son las características de la institución? Ojo, aquí hay un tema muy importante. La preexistencia de una o varias pretensiones de derecho promovidos a través de la acción, es decir, el litigio. Para que exista una conciliación tiene que haber un problema. ¿Me explico? Y aquí van a entender ustedes no han leído el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? No, Primera tarea. No, licenciado. No, licenciado. ¿Qué dice el arte de la guerra? En pocas palabras, 2, 3 palabras. Bueno, el arte de la guerra es la mejor guerra, la que no se hace, la que uno tiene la posición ganada y debe comprender, cuando uno vence al enemigo no lo debe humillar, sino que lo debe dejar que tenga orgullo y si lo ofende uno sabe que va a perder cuando uno le toque ya conquistar el territorio. Entonces hay que entrar en una buena guerra que es simplemente no ofenderlo y saber que uno a veces puede perder la guerra porque no tiene la capacidad para ganarla. Entonces, cuando uno se va a meter a la guerra, en realidad debe saber ganar y tener la capacidad de ganarla. Y si no está en esa posición, es mejor no hacerlo. Así es. Gracias, Alan. Y hay otro tema que quiero agregar.
recordémonos que no siempre el que sale victorioso públicamente es el ganador, porque Alan lo acaba de decir. O sea, es decir, recordémonos que desafortunadamente hay muchas personas que humillan en público. Y hay un dicho que dice que el que la hace se le olvida, pero al que se la hace no se le olvida. Entonces, al final, hay veces que para poder conciliar, uno tiene que quedarse callado. Me pasó mi cliente, no sé quién es de acá, es de Oriente, del Oriente del país, pues no Oriente del mundo. Entonces, en Oriente, tengo mi cliente de Jutiape, de Zacapa, y me decía, no, Lick, es que este hijo de la gran tanta no se va a salir con la suya. Pero mire, no importa, ¿qué es lo que quiere usted? Que se acabe el pleito. Sí, Lick, pero es que está mintiendo. Pero mire, ya el juez nos dijo que está bien, pues. Y me costó convencer al que, ¿usted qué quiere? Yo le voy a cobrar 3,000 pesos por venir cada vez a Zacapa. Pues se los pago, Lick. No se trata de eso, le decía yo. Se trata, entonces, de venir y decirle al cliente, mire, lo que acaba de decir Alan. O sea, realmente no se trata, allá veo Ofelia, si son fuertes, yo también soy de Oriente, tienen carácter fuerte, más las mujeres. Entonces, la mujer yo la adoro, pero sí es un hecho comprobable que las mujeres sí son de carácter más fuerte que todo, aquí en todo el mundo. Por eso nosotros las queremos y las amamos. Entonces, al final, ya veo María Alejandra, así es, todas las mujeres son las que mandan por naturaleza. Entonces, al final, no se trata de que el que salga victorioso es el que gana. Y dos, hay un tema muy importante que ustedes lo van a ver en derecho colectivo, que hay veces que hay que crear el conflicto para poder generar las condiciones de negociación. Me pasó con esta tierra que mi cliente compró. Esta tierra era de un banco y llegaron a invadirle 500 familias. ¿Ya? Y el banco le estaba pagando a un bufete reconocido en Guatemala. Y se los digo porque no menciono nombres, alrededor de 150,000 quetzales mensuales por asesorarlos. Y el bufete no estaba haciendo mayor cosa. Entonces, mi cliente pues, me dijo, mire, Lick, lo compramos, fuimos al banco, el banco nos crearon en venta una cantidad fuerte, y cuando el banco ya vio que el conflicto se arreció, nos llamaron y dijeron, va, les vendemos pues. Logramos que mi cliente les diera una cantidad, incluso el terreno está hipotecado, pero generamos, bueno, no nosotros, pues ellos generaron el conflicto para que el banco pudiera negociar. Entonces ya un derecho colectivo, ustedes van a comprender que hay veces que es importante generar el conflicto para entrar a bases de conciliación y negociación. Eso pasa en todo. Eso pasa desde la familia hasta las grandes empresas y los grandes negocios. Yo les invito, por favor, a que ustedes puedan leer algunos libros. Yo les voy a traer unos libros ahí por Classroom, si ustedes, pues, es fuera de, pues, pero lo pueden leer. En una parte, pues obviamente es una etapa obligatoria del juicio, ¿ya? Por otro lado, puede culminar eventualmente en un convenio, acuerdo, aspecto sustancial o contractual. Ahí vamos a ver cómo el juez de una u otra manera realiza los acuerdos correspondientes. La actitud limitada del trabajador, es decir, ya lo acaba de leer Cristal, el trabajador no puede renunciar aunque él quiera. A cualquiera no puede renunciar, ¿ya? Y el convenio constituye un título ejecutivo, es decir, que de una u otra manera, ¿ya? No se va a necesitar pasar por otro juicio para demostrar el incumplimiento de un pago. Eso ya lo vamos a ver, o el cumplimiento de una obligación. Eso ya lo vamos a ver específicamente cuando veamos el GEL. El GEL, uno a veces habla muy aragán, pero el GEL es el juicio ejecutivo laboral. Y el JOL es el juicio ordinario laboral, ya lo verán ustedes, ¿ya? Y pues obviamente en caso de cumplirse el convenio, pues finaliza el procedimiento. Entonces al final recordémonos que, lo decía Alan, hay veces que la mejor guerra es la que no se hace, ¿ya? La mejor guerra no es que uno se deje ni quede callado, pero uno tiene que pensar fríamente. Esta oficina, gracias a Dios, he llevado yo cantidad de conciliaciones y ya unas han salido con éxito y otros, pues obviamente todos los días aprende uno. Y el abogado que les diga a ustedes que nunca ha perdido un caso, desde ahí les está mintiendo, porque yo he perdido cantidad de casos, ¿ya? Pero es parte, y no es porque sea mal abogado, digo yo, pues, pero al final de eso se aprende, porque recordémonos que en derecho se prueba, y se prueba a través de los documentos, ¿ya? Entonces, la naturaleza, pues obviamente la naturaleza procesal de sus orígenes, aquí estamos hablando, pues un tema eminentemente
que es procesal. ¿Por qué? Ojo, desde un punto de vista del proceso, porque recordémonos que se va a dar la conciliación hasta que lleguemos a los tribunales, ¿ya? Entonces, para que tenga su plena validez, la conciliación judicial tiene que ser con base en ese principio de inmediación que el juez la realice y el juez obviamente va a estar presente. Entonces se establece que la naturaleza de la conciliación es eminentemente procesal. Ojo, la conciliación eminentemente judicial, porque vamos a ver las clases de conciliaciones y ahí van a encontrar ustedes una conciliación extrajudicial, que esa, perdón que lo señale, es una responsabilidad de ustedes como futuros abogados. Entonces, para definir, tal y como lo establece la diapositiva, existen dos posiciones. Una que acepte que en la conciliación los trabajadores puedan renunciar a sus derechos una vez que la relación laboral haya terminado. Y dos, otra que no acepta la postura anterior, indicando que teniendo en cuenta la norma de irrenunciabilidad, ciertos derechos y de la nulidad de actos por los que se tergiversa. Regularmente los jueces, la posición que adoptan es la segunda, porque obviamente los jueces dicen, bueno, las irrenunciables es tanto y sobre esto no hay conciliación. Y es normal, y es lógico, y es legal. Y negociamos por, de una u otra manera, la supuesta indemnización que corresponda. Ya lo hemos visto, de conformidad con ya leímos el 341, Martina nos hizo el favor de leerlo, y el cual regula que si la conciliación fuera parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. ¿Qué ejemplo les puedo dar acá? Que es lo que he tenido cantidad de veces en los juicios. Las personas concilian por el pago de las prestaciones irrenunciables, no así por el pago de la indemnización, ¿ya? Entonces, al final, que es un consejo que le vayan a Lucía para esa audiencia que tiene el 26, me dijo, 27, 25, no, 27, creo que me dijo 28. Entonces, 28. Si de una otra, 28, entonces, si de una otra manera le van a llevar un cheque con el pago de las irrenunciables, acéptenlo. Acepten el pago de las irrenunciables, siempre y cuando sean las que corresponden. Y si no hay conciliación para la indemnización, pueden venir y aceptar las irrenunciables y demandar por la indemnización, porque lo que va a sumar en el juicio ordinario laboral es el pago de los daños y perjuicios, y ese pago de daños y perjuicios y las costas judiciales van ancladas al pago de la indemnización. Entonces, no hay problema si ustedes en el Ministerio de Trabajo aceptan las prestaciones irrenunciables y no aceptan el pago de la indemnización, porque ya se van a una vía ordinaria. Es un ejemplo, pues, es un consejo, ustedes deciden si lo aceptan o no. Obviamente, ya lo vamos a ver en su momento, porque la conciliación parcial, tal y como lo regula el artículo 341 y el 340, pues obviamente constituye el título ejecutivo. Y esto ya lo vamos a ver bien cuando veamos el juicio ejecutivo laboral y nos centremos del artículo 425 al 428 del Código de Trabajo, ¿ya? Entonces ahí ya les vamos a explicar específicamente cómo funciona la conciliación. Y la doctrina, como ya les mencioné, la doctrina clasifica la conciliación desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista extrajudicial. Y desde el punto de vista extrajudicial va enfocada en dos aspectos. Uno, la autoridad administrativa. ¿Y quién es la autoridad administrativa en materia laboral, jóvenes? ¿A dónde va a ir Ana Lucía? Bueno, no Ana Lucía, así es, el MINTRAP. Los inspectores de trabajo. Ahí yo les rogaría, por favor, yo sé que eso ya lo vieron en Derecho de Trabajo 1 y 2, pero que volvamos a leer un poquito el artículo 278 al 282 del Código de Trabajo, 281, 82, porque la autoridad administrativa ya es específicamente el Ministerio de Trabajo. Yo no sé quiénes de los que están acá están en clínicas laborales mañana, pero mañana estoy invitado a dar una conferencia, por si van a estar ahí, nos vamos a ver de cómo funciona todo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y qué es la inspección. Entonces, para los que están ahí en las clínicas laborales, ahí nos vamos a ver, 9 de la mañana y 10:30, me parece, no recuerdo. Es en el bufete popular. Entonces, la autoridad administrativa es el Ministerio de Trabajo. Y de conformidad con el Ministerio de Trabajo, la columna, gracias Ana,
la columna vertebral del Ministerio de Trabajo para cumplimiento de las leyes es la Inspección General de Trabajo, ¿ya? Entonces, ese es desde el punto de vista del ámbito administrativo, pero el ámbito no administrativo, pero que es extrajudicial, ¿quién creen ustedes que es el responsable? ¿Quién creen ustedes? Así es, Alan, como me llama mi cliente, el abogánster. El abogado es el responsable desde el punto de vista judicial y sopesa mucho la responsabilidad que nosotros tengamos con nuestros clientes. Porque no sé si les comenté de ese caso de la impugnación de las pruebas que de la audiencia que hubo hace unos días. Me llamó mi cliente ayer y me dice, mire, fíjese que me vieron a buscar. Ojo, imagínense, cuando no tenía la voluntad de atenderlo aquí, él es de Jalapa, de una aldea de Jalapa, me dijo, me vinieron a buscar hasta aquí a mi casa y que quieren conciliar. Entonces, fue ayer fue jueves, sí. Me dijeron, me vinieron a buscar hasta aquí a mi casa, estamos hablando a una aldea de Jalapa, y vino el director de recursos humanos y otro y me traía un cheque. Entonces, ni modo, como ya saben que presentamos el incidente de impugnación de documento, ya pues saben por dónde me viene el tema. Entonces, hay que saber en qué momento conciliar. La conciliación total, pues obviamente la conciliación total es lo que hemos hablado, cuando de una u otra manera se produce la total o el total avenimiento de las partes. Y ya vamos a ver específicamente cuando veamos la conciliación extrajudicial. Cuando hablamos de la conciliación total, pues dirá, como decían aquel día, Ana Lucía, no tiene sentido. Claro que no tiene sentido, pero el trabajo de uno de cliente es de abogado, es decirle al cliente, mire, si usted se va por esta vía, vamos a tener estos problemas. No es por excepcionarlos, pero regularmente el cliente jamás le hace caso a uno en muchos casos. Y el cliente ya quiere que a uno lo saque del clavo, como decimos, cuando ya está bien metido. Entonces uno tiene que buscar fórmulas ecuánimes, ¿ya? Entonces, y la conciliación extrajudicial, que es lo que hablamos, que de una u otra manera se da desde el punto de vista administrativo, que es ante la inspección. Yo les quisiera suplicar, por favor, si pueden leerme el artículo 278 del Código de Trabajo. Artículo 278. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque los patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en lo futuro. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el Inspector General de Trabajo o por el Subinspector General de Trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. Ahí, por favor, Rosita. Hasta ahí. Es decir, si le preguntan a ustedes cuál es el fundamento legal de una conciliación extrajudicial en la vía administrativa, ustedes con propiedad y con seguridad tienen que decir, sí, licenciado, ese fundamento lo encontramos en el segundo párrafo del artículo 178 del Código de Trabajo. Ahí va a dejar callado al licenciado, porque no sabes que ni él lo va a saber tal vez, o bien ni modo está examinando, pero ese es su fundamento legal. Porque estamos hablando de y le pueden poner arriba, fundamento legal de la conciliación extrajudicial en el ámbito administrativo. ¿Ya? Aquí hay un tema muy importante que se critica y se señala mucho al inspector, porque ya mañana lo vamos a hablar, o aquí lo podemos hablar cuando finalicemos el curso, cómo funciona la inspección. 278, segundo párrafo, Leonel. Porque al final los inspectores de una u otra manera necesitan capacitación y no es tal vez tanto de la autoridad superior, sino es de la persona que
de una u otra manera no pone ese énfasis y no pone el empeño. Hay personas, y eso pasa mucho en la administración pública, que ustedes han escuchado que dice, llevo 10, 15, 20 años en un puesto de trabajo. Y yo digo a las personas, la permanencia en el puesto de trabajo no significa la profesionalización del mismo. Repito, la permanencia en un puesto de trabajo no significa la profesionalización del mismo. Es decir, si yo llevo 10, 15 años en un puesto de trabajo haciendo las cosas de una manera no correcta, no quiere decir que así es. Y esto es lo que pasa siempre en la inspección. No es por descalentar a Ana Lucía, pero tal vez nos averigua o tiene nombre el inspector que va a atenderlos el día miércoles o el 28 ahí, porque hay muy buenos inspectores de conciliación, pero hay otros que solo, como decimos, se limpian las manos. Bueno, al siguiente, ¿qué propone? Hay, no hay, se acabó, punto. Y hay otros que son entregados. Entonces, sí necesitan también ese ímpetu los inspectores de trabajo. Son muy buenos, pero al final caemos en el acomodamiento. Sí, se lo tengo la otra semana porque no recuerdo cómo es que se llama el inspector. Sí, entonces al final, gracias, Ana Lucía. Y tenemos la conciliación extrajudicial, que es la que estamos hablando, que corresponde a los abogados. ¿Por qué a los abogados? Muchos dicen, pero eso puede hacerse entre las partes. Sí, pues si no se ponen de acuerdo con los abogados, no digamos se van a poner de acuerdo solo las partes, pues es un tema bien complejo. Entonces, la conciliación comprende específicamente a los abogados y ahí es donde suscribimos los convenios de pago con firma legalizada, porque recordémonos que es la fe pública. ¿Vieron ustedes notarial? Jóvenes. Sí, licenciado. ¿Qué es la fe pública? Es la potestad que le da el Estado al abogado. ¿Otra vez? Es la precisión de veracidad de un documento público. Exactamente. Sí, solo otra vez para corregir abogado. Es un tema de léxico nada más. Nos grabamos de abogados y notarios, pero cuando hablamos de fe pública, estamos hablando de derecho notarial. ¿Ya? Y la fe pública, pues ya todos lo saben, pues es esa figura o esa potestad que se le otorga al notario, ¿ya? Para poder tener validez, estoy hablando coloquialmente, para que sus documentos o los documentos que la autentique tengan validez. Entonces, al final, cuando nosotros hacemos un convenio, vean, eso es lo bonito de nuestra carrera, que empezamos siendo abogados y terminamos siendo notarios, porque empezamos siendo abogados, vamos a conciliar, pero en el momento de redactar el documento nos transformamos en notarios porque autenticamos el documento. Así es, Leonel, es la facultad que el Estado notario de dar veracidad a esos actos o contratos que celebre. Así de sencillo. Y la conciliación judicial, pues ya la hemos acordado. La ejecución de lo acordado, eso pues vamos a verlo específicamente cuando veamos el juicio ejecutivo laboral, pero ahí específicamente es un juicio ejecutivo, que ya se lo voy a explicar en su momento, para reclamar lo que en su momento llegamos a un acuerdo. Es decir, se me fue el nombre de, no la veo yo en pantalla, la compañera que dijo que había reclamado la pensión. Bueno, aquí ya hay que ver cómo está el caso, pues, pero si en dado caso hubiera incumplido. Fui yo. Ah, Yolanda. Bueno, pues no sé hace cuánto fue, ¿va? Pero no, si ya no está en este mundo, si se incumple o cómo quedó su caso. No, es que hicimos esto cuando mi hijo era pequeñito. Incumplió muchas veces. Entonces, lamentablemente sí tuvo que irse detenido en varias ocasiones porque no cumplía. Al estar ya de nuevo detenido, ahí volvía a pagar y pasaban los años y otra vez se volvía a atrasar y volvía a estar detenido y volvía a pagar y así estuvo todo el tiempo hasta que pasó. Y usted iniciaba los juicios ejecutivos, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces funciona de la misma manera. Yo se lo voy a explicar cuando veamos el juicio ejecutivo laboral, ¿oyeron? Y la oportunidad procesal para conciliar, pues ya la vimos que puede ser antes de, conforme el 66 inciso E, y conforme lo regula el 340 segundo párrafo del Código de Trabajo. Es decir, no se asusten ustedes que el juez va a empezar a conciliar antes o después. Eso no tiene trascendencia desde el punto de vista de que se esté quebrantando el ordenamiento o el procedimiento laboral, porque hay abogados, aunque ustedes no lo crean, que
Y por eso es muy importante que leamos. Cuando el juez quiere conciliar antes, dice, señor juez, presento un recurso de nulidad por infracción a la ley. Y yo digo, ¿y este qué va a presentar? Porque usted no está facultado. Entonces el juez se pone, una gran parte, le dice, abogado, lea el 66, por favor. Y ni ha iniciado el proceso, ya está presentando recursos, entonces ahí donde no va viendo. Por eso es muy importante que ustedes conozcan. Esta clase yo sé que me tardé un poco, pero es muy importante la conciliación, jóvenes. Yo siempre trato de decirles a los alumnos que en ustedes depende y en los hombros de ustedes recae que un usuario más, un habitante más, un trabajador más o un patrono más no llegue a los tribunales y por ende el Estado no tenga tanta carga de trabajo por tener un expediente más que al final lo podemos negociar en la vía extrajudicial. Ojo, siempre y cuando no exista un desistimiento o una renuncia a garantías y derechos irrenunciables. No sé si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver. ¿No? No, licenciado. Gracias, Ana. Gracias, Manuel. Bueno, entonces, si no es así, yo les agradezco mucho esta clase. Yo sé que ya estamos a 2 minutos. Igualmente, Alan, feliz tarde. Tengan un feliz descanso. Nos miramos.